Es más, voy a empezar a grabar. Voy a activar por acá el láser o el puntero. Listo. Y bueno, entonces, pues hoy vamos a hablar de ACV parte uno. Realmente esta tutorial lo que quería cubrir es la fisiopatología del ACV. Digamos que está muy relacionada con lo que es su etiología, es decir, su causa. Y vamos a hablar de ello, evidentemente, no se preocupen, sí lo vamos a hacer, pero lo quise enfocar mucho más a esa localización anatómica del ACV, porque recordemos que dependiendo de la localización anatómica, es decir, cuando un vaso se afecte, pues vamos a tener una sintomatología particular y eso puede ser a veces confuso y pues vamos a intentar resolver todo eso en esta tutoría, así que ojalá tengamos éxito. Este es el índice. Entonces, pues nada, lo dicho, vamos a iniciar con las generalidades, una distribución epidemiológica muy importante, las causas de la ACV, la fisiopatología, sobre todo el ACV isquémico. Para este caso, pues evidentemente podrían preguntar desde el hemorrágico y vamos a tratar, yo creo que las cosas más importantes que ustedes tienen que saber, las cosas más relevantes, pero nos vamos a enfocar sobre todo en el isquémico, que es el que tiene más relevancia en este momento. Vamos a hablar pues de esta semiología de la arteria cerebral media, arteria cerebral anterior y vamos al final para, pues, si esto es un poquito más opcional, pero para los que quieran de circulación posterior, aunque hay un síndrome que es muy probablemente les van a preguntar, que es el síndrome de Wallenberg, y eso hace parte de circulación posterior. Pero bueno, también vamos a hablar un poco de mesencéfalo, de bulbo, y al final tendremos unas generalidades del ácido hemorrágico, y tengo una diapositiva muy puntual para lo que son los RAEs de humanidades. Sí, les tengo unos cuadritos específicos como con lo más importante de humanidades. Así que iniciemos. Entonces, esta es la bibliografía recomendada. Como siempre, yo les recomiendo el Netter de neurología porque es muy, muy bonito, muy agradable a la vista. Pero acá les recomiendo sobre todo lo más vanguardista que tenemos y eso pues lo logramos gracias a UpToDate, que ellos pues periódicamente están revisando los distintos temas de medicina y, digamos, lo actualizan. Esto ustedes pueden acceder a esta plataforma desde el CRAI y realmente sí es la plataforma que más les recomiendo para estudiar del tema. Para la parte un poco más esto de semiología, hay unos libros muy, muy bonitos, como es el Neuroanatomy Through Clinical Cases, muy, muy, muy importante. También Clinical Neuroanatomy es el Waxman, ¿sí? De McGraw, ¿sí? Bueno, esa editorial exótica. Y bueno, esta es la bibliografía que les recomiendo. Entonces empecemos con unas generalidades importantes. ¿Qué es esa vaina del ACV? Que me lo repiten todo el tiempo. ¿Qué es eso realmente? Y lo podríamos resumir en ese cuadro muy pequeño que les tengo acá a la izquierda, que es una disrupción en la perfusión cerebral. En específico podría ser por isquemia o por hemorragia. Entonces se altera ese flujo sanguíneo, ¿sí? Hacia el cerebro y ese flujo sanguíneo, es decir, esa sangre, lleva sobre todo oxígeno y el oxígeno cumple distintas funciones. Si ya saben, el complejo mitocondrial, todo esto, ¿cierto?, del metabolismo en general celular. Y si no tenemos oxígeno, pues tendremos problemas para que las células lleven su función, pues, del día a día, ¿cierto? Y eso es más o menos en general ACV. Lo que nos dice isquemia es que puede haber una disminución abrupta, ¿cierto? Por algo que tape, por decirlo así, ese aporte de sangre hacia los tejidos, pero también puede ser una causa hemorrágica. La causa hemorrágica va a tener ambas cosas, un poco a veces isquemia, pero la hemorragia también va a tener efecto de masa, ¿no? Recordemos que la bóveda craneal realmente tiene un espacio muy reducido y cuando alteramos ese espacio, pues vamos a tener problemas porque el cerebro pues no tiene como para dónde irse, por decirlo así, y se puede herniar, salirse por ciertos orificios o ciertos lugares anatómicos y eso es muy peligroso porque pues se está presionando un montón lo que es el cerebro y estamos dañando pues todo ese tejido. Esta distribución, las tengo al lado derecho, es muy relevante y es relevante porque es relevante también semiológicamente. Es decir, sabemos que el 85% de los ACVs son en general isquémicos. Esta cifra varía, van a encontrar 80, a veces 70 y algo, pero la mayoría de los ACVs son isquémicos, sobre todo por los factores de riesgo del ACV isquémico, aunque es verdad que comparten muchos con el hemorrágico. El hemorrágico, que es cuando, por decirlo así, en término coloquial, se rompe uno de estos vasos sanguíneos cerebrales, ¿cierto? Pues va a tener alrededor del 15% y vamos a tener una distribución del 10%, o sea, de ese 15%, 10% va a ser intracerebral, y otro va a ser subaracnoideo, todo esto asociado, pues yo les he comentado varias veces, este tejido conectivo que son las meninges, la dura madre, bueno,
por ahí pasan también vasos sanguíneos y cuando hay alteraciones y hay una hemorragia en ese, digamos, en esa parte, pues vamos a tener también cierto tipo de problemas. Esto se asocia un montón a lo que podría ser, esperen que me envíen una pregunta primero. Ah, no, no era una pregunta. Bueno, les decía, se va a asociar sobre todo también a lo que son las aneurismas, ¿no? Estas, digamos, debilidades un poco de ciertas capas, eh, pues de los vasos arteriales que pueden en algún momento llegar a reventarse, hablándolo así como coloquialmente, pero ya lo vamos a hablar con más lenguaje técnico. Entonces, acá, para hablar de la etiología, tenemos una clasificación. Y esa clasificación es el TOAST. Eso pues se recomienda que se los aprendan porque normalmente cuando ustedes presenten a un paciente que tenga una ACV les van a preguntar el TOAST. Y lo que les está preguntando el doctor o doctora a cargo es de dónde viene ese ACV, cuál es la causa de ese ACV. Y realmente tenemos que son 5 según esta clasificación. La primera es aterosclerosis de gran vaso, es decir, que un gran vaso, un vaso grande, por ejemplo, la arteria cerebral media, pues tenga un proceso aterosclerótico, pues todo esto asociado a desórdenes dislipidémicos, es decir, que grasa se acumule ahí y genere una rigidez del vaso, pero esto también genera efectos trombóticos, que ya lo vamos a hablar. El cardioembolismo, entonces es que un trombo, pues en general venga de cualquier parte del cuerpo, incluso desde el corazón, y se vaya por allá al cerebro y tape un vaso por allá. Tenemos también la oclusión de pequeño vaso. Entonces, eso va a ser, por ejemplo, digamos, bastante pertinente cuando hablemos pues de estas arterias perforantes. De hecho, también que hacen parte de la arteria cerebral media que irrigaban la cápsula interna. Entonces, por ejemplo, ahí también va a ser importante. Esto de etiología determinada, que no se suele hablar mucho de él, es que pues hay enfermedades que pueden causar una ACV. Por ejemplo, las enfermedades reumatológicas, ciertas enfermedades autoinmunes pueden generar ACVs, entonces pueden generar fenómenos también trombóticos, pero ahí lo estamos asociando sobre todo a esas enfermedades específicas que nos causan una ACV. Y el criptogénico es que realmente no tenemos ni idea. Eso es lo que intenta decir eso básicamente. ¿Listo? Ya respondo en esa pregunta, finalmente acá con criptogénico. Entonces, como les decía, no sabemos. Entonces ahí nos hablan unas cosas de evaluación negativa, evaluación incompleta. Esto quiero que lo discutamos en algún otro momento. Simplemente acá no sabemos y más o menos intentamos saber de dónde viene. Lo importante acá es sobre todo la aterosclerosis de gran vaso, el cardioembolismo, muy importante, la fibrilación auricular y la oclusión también de pequeño vaso. Entonces acá me hacen esta pregunta, los tres son los infartos lacunares. ¿A qué te refieres con los tres? O sea, como a oclusión de pequeño vaso. Porque si te refieres a oclusión de pequeño vaso, pues un infarto lacunar sería un ejemplo bastante pues, pertinente. Exacto, sí. Número tres, exacto. Sería un infarto lacunar, sería un pequeño vaso. Entonces no sería un vaso de gran calibre, como hay pues esta arteria cerebral media inmensa o la arteria cerebral anterior, digamos que en sus porciones más grandes, sino pues ya, digamos, las ramas que salen de estos vasos y pueden tener una clínica específica. ¿Ok? A eso se refiere. Importante, como les decía, aterosclerosis, cardioembolismo y hay un poquito de oclusión de pequeño vaso. ¿Alguna duda con esta clasificación? Entonces, yo quería dejarles esto porque normalmente, sobre todo el punto 4 que es una etiología determinada, no se suele hablar como mucho, como que no se lo mencionan, pero esto era lo que les quería decir. Entonces, hay distintas enfermedades, sobre todo reumatológicas, autoinmunes, por ejemplo, la vasculitis de Wegener, el lupus eritematoso sistémico, que pueden causar un ataque cerebrovascular. Y a eso le decimos etiología determinada, porque sabemos que es esa enfermedad que me está causando el ACV. ¿Listo? Esta clasificación, pues sobre todo para el isquémico, acá me preguntan, para el isquémico, efectivamente. Para lo hemorrágico, ya hablamos, pero esto es sobre todo para el isquémico. ¿Listo? Entonces, ahora la idea es desglosar un poco esta etiología, digamos, del ACV isquémico. Entonces, acá ya entramos sobre todo en ACV isquémico, también con el TOAST, pero vamos a hablar sobre todo del isquémico, que es lo más relevante por el momento. Entonces, en general, se habla que hay un fenómeno trombótico, pero también unos fenómenos embólicos. ¿Y esto realmente en qué se diferencia? Porque sabemos también que en el tanto como en el trombótico como en el embólico, se van a generar básicamente coágulos, por decirlo así. La diferencia es que el trombótico se genera in situ, es decir, por ejemplo, el trombótico se generaría en la arteria cerebral media y el embólico, como les decía anteriormente, según el TOAST, vendría de otro lugar del cuerpo. Puede ser de una trombosis venosa profunda,
por ejemplo, puede ser por una fibrilación auricular, sobre todo en la auriculilla, muy importante en esa enfermedad, que ahí se forman coágulos y eso se desprende y se va hacia la circulación cerebral. Entonces, acá algo muy importante, y de hecho lo veían en el TOAST 1, era la aterosclerosis de gran vaso. Y esto acá se empieza a relacionar un poco con los principales factores de riesgo para la CB. Entonces, uno de ellos, aparte de la hipertensión, de la fibrilación auricular, también pueden ser las dislipidemias. ¿Y esto por qué sucede? Digamos que cuando los vasos, por digamos un exceso, pues sobre todo de lo que se le denomina a veces como el colesterol malo, o en general también los triglicéridos, bueno, etcétera, lo que es el LDL, pero también que hayan bajas cantidades de HDL, que se le denomina pues, el colesterol bueno, en general, pues esto se va a acumular en los vasos sanguíneos. Y el problema de que esto se acumule en los vasos sanguíneos es que suele generar un efecto trombótico muy importante. Es decir, eso en general no debería estar ahí. Y digamos, este cúmulo de grasa, por decirlo así en lenguaje coloquial, se va a acumular normalmente dentro de las capas del vaso sanguíneo. Recordemos que hay una túnica íntima, adventicia, entonces se va a acumular en estas capas y el problema que se acumule en esas capas es que el sistema de la coagulación que vieron el semestre anterior se va a activar, porque en teoría se está dañando ese vaso, se está rompiendo. Lo que pasa es que se está acumulando, en general, pues lo dicho, grasas ahí, ¿ok? Pero eso va a activar esta cascada, digamos, trombótica, por decirlo así, y lo que se va a terminar formando es un coágulo. Entonces, ese coágulo, digamos, lo que al final va a hacer es tapar ese vaso y va a ser como la estocada final y es el que va a disminuir o va a finalmente disminuir totalmente la perfusión cerebral, que es lo que vemos pues en esta imagen, ¿no? En la parte uno vemos cómo se van formando pues las placas ateroscleróticas, ¿sí? Y con el tiempo vemos acá ya fenómeno protrombótico, acá veríamos efectivamente nuestras plaquetas, todo eso, el factor de la coagulación, el 7A, bueno, todo eso está sucediendo ahí y nos empieza a formar un coágulo bastante grande que puede terminar por tapar, por decirlo así, todo el vaso sanguíneo, todo el lumen, la luz del vaso sanguíneo. ¿Listo? Ahora, en la parte embólica, entonces, como les decía, puede haber una trombosis venosa profunda y por alguna razón digamos, esos coágulos no se quedaron en el pulmón, sino que lograron pasar al corazón y sube, ¿ok? A la circulación cerebral. Pero acá es muy importante la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular, pues sobre todo se asocia, digamos, como un error anatómico funcional del corazón, que es la auriculilla, digamos, entonces, pues recordemos un poco de anatomía del corazón. Entonces teníamos los atrios, ¿cierto? Que es donde llegaba la sangre. Teníamos los ventrículos, que era donde salían. Digamos que acá en el atrio va a haber una alteración anatómica, sobre todo en la fibrilación auricular, que va a generar, digamos, que esa contracción del corazón sea irregular, básicamente. Eso es lo que significa. El problema es que esa irregularidad en la que se contrae el corazón puede generar coágulos y pues si se generan coágulos, y recordemos que las primeras ramas que están ahí, o sea, tenemos nuestro callado aórtico, pues tendríamos ahí de una vez nuestra arteria carótida común, ¿sí? En el lado derecho pues tendríamos el tronco brachiocefálico, es verdad, pero en el lado izquierdo, por ejemplo, tendríamos de una ahí nuestra arteria carótida común, ¿ok? ¿Cierto? Entonces de ahí el riesgo y asociación de estas enfermedades. También tenemos algo que es el embolismo paradójico, que es el que vemos en esta imagen. Entonces, recordemos que el corazón dividía estas cámaras, ¿no? O sea, el atrio derecho con el atrio izquierdo no deberían estar conectados. O sea, sabemos que en los bebés sí, pero en los adultos no deberían estar conectados. Y este embolismo paradójico se refiere a que haya una comunicación anormal entre las cámaras del corazón y un coágulo se me pueda ir de una cámara a otra por si se los llegan a preguntar en algún momento, eso significa paradójico, porque se está asociando a que hay una comunicación anormal, una comunicación ahí paradójica en el corazón. ¿Ok? Entonces, acá quería desglosar eso que les estaba diciendo, como que veamos esta imagen bastante grande, pero acá la idea es englosar todos estos factores de riesgo. La hipertensión arterial, que cada vez sube más, digamos, como factor de riesgo principal para ambas, tanto para el isquémico como para el hemorrágico. La hipertensión arterial,
ya lo vamos a ver por la regulación, digamos, de perfusión cerebral. En general, en el largo plazo, lo que puede causar es una rigidez del vaso, un daño en general, digamos, en ese endotelio. Es como una tubería y que constantemente esté como a su máxima capacidad, pues con el tiempo se va a ir desgastando. Entonces va a ser más proclive a que se rompa. Entonces eso tendría sentido en el hemorrágico, pero en el isquémico también lo que puede ocurrir es que haya un fenómeno trombótico porque esa tensión tan elevada nos esté causando un daño continuo en el vaso. Y es más o menos lo que vemos en esta imagen de la derecha. Acá vemos un vaso tranquilamente, vemos las células endoteliales, vemos acá el colágeno subendotelial, ok, vemos los glóbulos rojos y hasta ahí ningún problema. Ahora quiero que imaginen un paciente con una tensión arterial supremamente elevada, que la tenga elevada con el tiempo, ¿cierto? Mucho tiempo, 10 años con una hipertensión arterial mal controlada, 20 años, etcétera. Y pues esa tensión tan elevada va, de hecho, a dañar las células endoteliales. Y si se dañan las células endoteliales, ya saben, se activa toda esta cascada protrombótica, pues para subsanar ese daño. El problema es que, por un lado, este daño va a ser continuo, ¿ok? Y el problema de que sea continuo, es decir, que continuamente haya esta hipertensión arterial, pues va a generar que no se, digamos, se subsane ese daño en un momento inmediato. También estos pacientes suelen tener otras comorbilidades adicionales que pueden alterar la cascada protrombótica, ¿sí? Y no haya, digamos, una regulación, pues ya saben, de la plasmina y todo eso para eliminar este trombo correctamente. Y lo que puede generar, sobre todo con el tiempo, es que efectivamente se forme un trombo y nos termine ya ocluyendo la mayoría del lumen o la totalidad de él. Y adicionalmente, ahora quiero que esto le sumen, por ejemplo, las dislipidemias, que en estos espacios se empiezan a acumular ácidos grasos, ¿cierto? Y también aumenten esta cascada inflamatoria tan brutal y al final básicamente se nos tapa la tubería, ¿ok? Entonces, de ahí la importancia de hablar de esa regulación de la tensión arterial y es que nuestro sistema logra, los vasos logran regular la tensión arterial muy bien. Y sobre todo la parte cerebral, digamos que esos vasos son, o sea, saben que están cuidando unas estructuras, están irrigando unas estructuras pues muy importantes que básicamente no tienen reparación. Por ende, digamos que tiene una regulación bastante interesante. Y lo que ustedes están viendo en esta gráfica, entonces tenemos un eje X, ¿cierto? Esperen que se me pues, eso, un eje X, en el eje X está la tensión arterial media, que es dos veces la diastólica más la sistólica, bueno, ese calculito que hacíamos, pero es la presión arterial media. En el eje Y vemos el flujo cerebral, ¿listo? Lo que estamos viendo acá es cómo este sistema regula básicamente la presión arterial. Entonces, al principio, digamos que lo que estamos viendo acá es una presión arterial media de 60. Recordemos que normalmente el mínimo en adultos al menos es de 65. Entonces, lo que estamos viendo acá es qué sucede cuando hay una presión arterial bastante baja, una media. Lo que vemos es que nuestro sistema logra sin ningún problema regularlo. ¿Cómo lo va a regular? Por ejemplo, pues con la vasoconstricción. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una tensión demasiado elevada? Que es lo que nos está mostrando el gráfico. Lo que está mostrando el gráfico es que tiene un límite superior, entonces que es este sería más o menos 150, en el cual el vaso, listo, sube la tensión arterial, pues fácil, puedo vasodilatar, en algunos momentos vasoconstriñir, pero yo puedo seguir dando un flujo cerebral adecuado, no tengo ningún problema. El problema son los límites tanto inferiores como superiores. Si tengo una presión más baja de 60, empezamos a tener problemas. El sistema ya no logra entregar el flujo sanguíneo. Esto es lo que está mostrando esta imagen. Y viceversa, si tenemos una presión bastante alta por encima de 150, el sistema ya no se va a poder regular y se puede generar daño por una tensión tan alta y los vasos podrían dañarse. ¿Ok? Eso es lo que nos muestra esta imagen. ¿Alguna duda con esta imagen? Cualquier cosa, pues estoy supremamente pendiente. Esta imagen es muy interesante porque uno no la suele ver, que es los efectos de una tensión arterial media baja. Lo que vemos acá es que sobre todo desde los 50 milímetros mercuriales de esta presión arterial media, recordemos que en general lo importante era tener una de 65, eh, pues vemos, digamos, por fases los daños que pueden ocasionarse. Digamos, a 50, siendo, digamos, como ese límite ahí inferior, pero también podemos, acá se nos describe
hasta 11. Entonces, lo que vemos básicamente es qué va sucediendo, digamos, cuando la presión baja bastante. Lo que vemos en la primera fase, como es en la de 50 milímetros mercuriales, es que ahí se alteran, digamos, la síntesis de proteínas. Esto es muy importante porque las proteínas todo el tiempo se están sintetizando para garantizar una adecuada función celular. Y así va bajando sucesivamente hasta el 11, que tenemos una descripción, y es en el cual ya tenemos un fallo de la membrana. Por lo cual, ¿por qué? Porque no están llegando nutrientes, no está llegando oxígeno. Esta es una gráfica ahí muy importante para que la tengan en cuenta, pero la más importante es esta, que ustedes entiendan que nuestro sistema, digamos, con una tensión arterial muy alta, puede regular hasta cierto punto, que es 150, y después de ahí ya no puede. Y lo mismo al revés. Una tensión arterial muy baja puede regular hasta cierto punto, pero después de ahí no puede regular y puede empezar el daño. Eso es lo más importante. Entonces, ahora vamos a hablar de qué pasa cuando se ocluyen estos vasos y qué semiología pueden dar en general. Entonces, acá tenemos nuestra arteria cerebral media, que la habíamos repasado hasta el cansancio. Tenía 4 porciones. Una porción esfenoidal, una porción insular, una porción apercular y una porción cortical. Acá algo que me faltó decirles en su momento, pero ya que lo vamos a desglosar en este, es que, como ustedes ven, la arteria cerebral media, pues irriga sobre todo, pues evidentemente al lóbulo frontal, que lo están viendo acá, pero también al temporal. Entonces, digamos que esta parte cortical va a tener una división superior, que se va a ir pues al lóbulo frontal, pero también va a tener una división inferior, que se va a ir al lóbulo temporal. Ya lo vamos a ver, pero ténganlo ahí en cuenta. Entonces, esta imagen yo se las había enviado para que la fueran repasando y lo que nos habla esta imagen es más o menos una generalidad de cómo sería un síndrome clínico asociado a un ACV isquémico, pues por donde se afecta la arteria cerebral media. Y lo que vemos es una recopilación de esas estructuras que irriga la arteria cerebral media. Entonces vemos al giro precentral, según el homúnculo motor, ¿cierto? Pero también vemos la corteza somatosensorial, es decir, la parte motora y sensitiva. También vemos acá un poco lo que viene siendo los campos visuales primarios. Y acá ya habían unas confusiones. Y la confusión empieza a partir, que por ejemplo acá estamos viendo que todo el hemicuerpo derecho en este caso está siendo afectado. Y ustedes me dirán, Omar, pero usted me había explicado que la arteria cerebral media, según el homúnculo motor, irrigaría sobre todo la parte que sería facial, ¿cierto? Y braquial. Mientras que la arteria cerebral anterior va a irrigar sobre todo lo que vienen siendo los miembros inferiores y también la parte de los genitales. ¿Ok? Y ambas personas, si me lo dijeran, tendrían razón. Entonces, de hecho, vamos a ir desglosando. Pero más o menos la idea es de que estas estructuras son irrigadas por la arteria cerebral media. Lo que sucede es que dependiendo en qué punto tapemos, por decirlo así, la arteria cerebral media o a sus ramas, vamos a tener una sintomatología específica. Yo decía que si afectábamos desde la porción esfenoidal, pues íbamos a tener una clínica muchísimo más severa. Y les hablaba muchísimo de que por aquí había algo que se llamaba la cápsula interna. La cápsula interna, que realmente son axones. ¿Son axones de qué? Del giro precentral, también de la corteza sensitiva, ¿sí? Pero en general enfoquémonos en la parte motora para que sea un poco más fluida la explicación. Entonces, pues acá tenemos ¿qué? Acá tenemos la cara, la representación de la cara en nuestro lóbulo frontal. Acá, en cambio, tenemos la representación pues de las piernas y también de los genitales. Pero todo esto tiene que llegar ¿hacia dónde? Pues hacia la pierna, hacia la cara, hacia los miembros inferiores. Y todo esto descendía, por eso que se llama la cápsula interna. Y si ustedes son observadores, como les decía esa vez, la cápsula interna está siendo irrigada por la arteria cerebral media, de hecho, solo que lo están haciendo unas ramas, que son las ramas perforantes. Por ende, si tuviéramos una oclusión de las ramas perforantes, tendríamos una clínica más severa, que sería una afección de todo el hemicuerpo, ¿ok? Pero en cambio, si se afectara desde la porción esfenoidal, perdón, desde la porción opercular, que sería esta, o la porción insular, sería una clínica un poco más tradicional en el sentido de que son las estructuras que irrigan normalmente la arteria cerebral media, ¿sí? Que sería facial y braquial. Entonces, esperen borro acá para que quede despejado esto. Entonces, vamos a ir discutiendo esto. Entonces, la arteria cerebral media efectivamente va en general irrigar estas estructuras que les mencioné acá. Va a irrigar el campo ocular frontal. Entonces, sabemos que en el lóbulo occipital está el procesamiento visual.
Ahora necesitamos saber quién mueve, o sea, muscularmente, quién mueve a los ojos. Sabemos que los pares craneales, el tercero, el cuarto, el sexto, pero ¿dónde se da ese procesamiento cortical? Pues se da en el campo ocular frontal en gran parte. Ahí se asocia sobre todo el control voluntario de los movimientos oculares. Eso está irrigado por la arteria cerebral media. Digamos que el recorrido visual para llegar hasta el lóbulo occipital, o sea, el lóbulo occipital, si lo vemos acá en esta imagen, el lóbulo occipital es este. El lóbulo occipital, digamos que está muy, muy, muy posterior, ¿sí? Este es el lóbulo frontal. Entonces, si sabemos que los ojos están acá, sabemos que si bien para llegar acá tenemos que recorrer prácticamente todo el cerebro, ¿listo? Y digamos que cuando veamos sobre todo pares craneales vamos a ver el recorrido visual, pero es exactamente eso, un recorrido para que llegue a esta zona, digamos, a esta corteza visual primaria. Pero antes de eso hay un recorrido bastante extenso. Y si se altera como esa carretera que lleva esa información, también podríamos tener una sintomatología visual, ¿ok? De ahí que se asocie también con la arteria cerebral media, la hemianopsia homónima contralateral, ya la vamos a discutir. El lenguaje muy importante, ¿no? Porque en el lóbulo frontal pues teníamos el área de Broca, pero también en el lóbulo temporal teníamos el área de Wernicke. Y las, digamos, el fascículo, es decir, toda esta agrupación, digamos, un poco axonal que comunica tanto el área de Broca como con el área de Wernicke, también hace parte de la irrigación de la arteria cerebral media. De ahí la importancia de hablar de las afasias. ¿Listo? También tenemos la corteza motora primaria, lo hemos discutido hasta el cansancio. Ahí podemos tener paresia, lejía, y este debate que les decía, en qué momento una oclusión de la arteria cerebral media puede causar una sintomatología y también signos, digamos, más braquio, facio, plurales, a mí me falta una U, versus, digamos, todo el hemicuerpo, ¿ok? Y también tenemos la corteza sensorial primaria, ¿listo? Entonces, también quería aprovechar para hablar de las afasias, ya que vamos a hablar en qué momento se afecta o se genera una afasia. Entonces, teníamos pues el área de Broca. Si se altera el área de Broca, vamos a tener ahí una fascia de Broca, que ya definimos que es una fascia. Pero también si se altera el área de Wernicke, vamos a tener una fascia de Wernicke. Pero si se altera la carretera de información que comunica a estas ambas, también podremos tener una fascia, que es la fascia de conducción. Y si afectáramos, por ejemplo, toda la arteria cerebral media, en teoría, los tres circuitos deberían alterarse y tendríamos algo que se denomina una fascia global. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Hay otras estructuras que no nos han mencionado, pero son relevantes. Una de ellas es el giro angular. Entonces, acá tenemos nuestro lóbulo frontal, ¿sí? Acá tenemos nuestro giro supramarginal, que es, digamos, acá tenemos la cisura silviana o lateral, y pum, donde se termina, se forma un giro, que es el giro supramarginal. Y en el lóbulo temporal, sobre todo digamos, en el lóbulo temporal superior, vamos a tener esto que es el giro angular, que va a ser muy importante para el procesamiento matemático. Y si se afecta el giro angular, vamos a tener una clínica muy particular, que es la clínica de las 3A, que ya las vamos a denominar. Entonces, las afasias. Las afasias son una incapacidad para entender y producir el lenguaje escrito o verbal. En general, lo he dicho, el lenguaje. Entendamos, ¿cierto? El lenguaje. ¿Qué es un lenguaje? El español podría ser una forma de lenguaje. Sí, pero hay distintas formas de lenguaje, pero a eso se refiere, ¿no? No solamente es hablar, porque hablar se asocia solamente, digamos, como a digamos, una producción motora o de movimiento de las cuerdas vocales que puedan generar sonidos. Ahí hay un debate importante, mientras que en el lenguaje articulamos un montón de cosas, ¿no? Y el lenguaje también puede ser escrito, ¿no? Enviar un emoji, ¿cierto? Todo eso hace parte del lenguaje. Entonces, lo he dicho, la fascia de Broca, sobre todo habla de, digamos, de la parte de la producción un poco motora de ese lenguaje, pero importante ahí, del lenguaje. Y cuando se altera, vamos a tener unas cosas importantes. Y es sobre todo que no van a poder, digamos, hablar bien en específico. Es decir, van a tener un entendimiento intacto estos pacientes, pero van a tener unas alteraciones específicas. Unas de ellas son en la repetición y la más importante es en la gramática. Entonces es como si yo en este momento pues les estuviera dando mi tutoría esta de afasias y yo empezar a hablar en una terminología que ustedes no me entendieran, pero yo estaría muy consciente de que sé qué es lo que quiero decir. Lo que les quiero decir es explicar las afasias de Broca y de Wernicke, solo que a la hora de comunicarlo no me es posible. Y a eso se le denominaría una afasia de Broca.
¿Listo? En cambio, la de Wernicke va a ser muy importante porque la persona no está consciente de la alteración. Ahí la parte de Broca estaría bastante bien, podría articular el lenguaje. Y es por eso que en la fase de Wernicke el lenguaje es supremamente fluido, pero no tiene ni idea de lo que está diciendo realmente y la persona está completamente perdida en eso, si lo hablamos coloquialmente. De ahí importante que en la fase de Wernicke hayan estos fenómenos como son los neologismos, nuevas palabras, parafasias, entonces estos reemplazos, ¿cierto? Por, digamos, por otras palabras, o también un término en inglés que se llama word salad, y es que hablan un montón de cosas, o sea, se refiere a una ensalada, ¿sí? Entonces se refiere a que hablan y hablan y hablan un montón de cosas que no tienen ningún sentido, ninguna conexión, y están totalmente ahí perdidas, ¿sí me entienden? Lo más importante ahí es que en la fascia de Wernicke el paciente está inconsciente de su alteración. Y la fascia de conducción es cuando se altera esta carretera de información, que es el fascículo arqueado, sí es como se le llama a esta carretera de información, el fascículo arqueado. Y cuando se afecta a él, pues vamos a tener una clínica un poco mixta, porque se altera, digamos, esta carretera, entonces ahí digamos que la clínica es un poco menos severa, podrían haber parafases, entonces pues se reemplazan las palabras, o sea, palabras parecidas, es decir, si yo digo papa, podría decir pana, a eso es una parafasia, pero la comprensión y el lenguaje estarían, digamos, preservados. Lo importante es que quede claro cuál es la de Broca y cuál es la de Wernicke. ¿Y qué pasaría si afectáramos el área de Broca, el área de Wernicke y el fascículo arqueado? Pues, como intuirán, efectivamente no se podría casi que producir el lenguaje, porque estas son las tres áreas que más o menos en general lo están como construyendo, articulando y están, digamos, actuando todo el tiempo entre sí. Entonces, si se afectan estas tres áreas, pues nada, habría, digamos, una clínica bastante severa en la que la persona podría incluso llegar a un mutismo, es decir, quedarse completamente callada. Y a eso se le denomina la fascia global. Global es todo, ¿sí? O sea, me engloba Broca, Wernicke y el fascículo arqueado, entonces la fascia de conducción. Entonces la clínica es bastante severa, el paciente puede ser no fluido, a veces pueden tener comprensión, a veces no, pero realmente la producción del lenguaje estaría totalmente afectada. Me dicen por acá, las afasias son algo únicamente característico de la arteria cerebral media y la respuesta ahí es no. Las afasias también pueden suceder en otra circulación y a eso vamos a asociar sobre todo las famosas afasias transcorticales. Lo que pasa es que las transcorticales son una forma de estas mismas afasias de Broca, Wernicke o de conducción, pero con una clínica más severa. Y ya que me haces la pregunta, entonces vamos, por ejemplo, a divisar aquí lo que vendría siendo el área de Wernicke. El área de Wernicke más o menos sería esto, ¿sí? Por acá tendríamos a Broca, y acá tenemos nuestro fascículo enviando información. Las afasias transcorticales son, digamos, las zonas circundantes o cercanas a estas áreas. Por ende, van a tener una clínica menos, digamos, menos severa. Eh, entonces, pues la respuesta correcta es no, no solo se asocia a la arteria cerebral media, pero digamos ahí para no confundirse y no hacerse un ocho, lo importante sí es entender que de la arteria cerebral media sí salen las afasias más severas y las más importantes que son afasia broca, Wernicke y de conducción. Y que cuando se alteran otros vasos, vamos a tener unas afasias muchísimo menos severas porque son las zonas cercanas a los lugares anatómico-funcionales que generan el lenguaje. ¿Ok? Pero sí vamos a hablar de las transcorticales en un momento. Lo importante son estas, porque pues un paciente con la afección de la arteria cerebral media podría tener una fascia broca. Entonces, listo. Espero que hasta ahí haya quedado claro, si no me interrumpen con toda confianza. Acá tenemos el homúnculo motor. Entonces, en general, ya es lo que habíamos hablado, la arteria cerebral media controla cara, brazo y manos, pero teníamos esta excepción de la famosa cápsula interna, esta que les estaba como hablando y hablando, esta es la cápsula interna. Y acá ven mejor dibujado que el dibujo que les hice, es que tenemos esta representación cortical, es decir, las estructuras corticales, o sea, del cerebro por allá, están controlando, digamos, los movimientos de distintas áreas, pero esa regulación tiene que llegar a esas zonas. Y digamos que el primer lugar donde se juntan para descender por el tracto córtico espinal, de hecho, pues es esta cápsula interna. Y ya sabemos que esta está irrigada sobre todo por unas ramas de la arteria cerebral media, entonces también podríamos tener una clínica más compleja y severa. Acá también están no descendiendo, sino ascendiendo la información sensorial.
recuerden que ahí funciona al revés. Es decir, si me tocan la mano, esa información tiene que llegar hasta el cerebro para procesarse. Pero si yo quiero mover la mano, yo pues tengo que decidirlo, por decirlo así, en mi cerebro, y esa información se va hasta mi mano para que se mueva. También por la cápsula interna están descendiendo, pues está ascendiendo toda la información sensorial y por eso pues la clínica tan mixta. ¿Listo? Y acá les traigo la repetidera, pero es para que les quede supremamente claro. Entonces, sabemos que si no se afectan estas arterias perforantes, vamos a tener un predominio de clínica motora y también sensorial, sobre todo facial y braquial. Pero si todo el hemicuerpo está afectado, o sea, cara, brazo, mano, pierna, vamos a saber muy específicamente que el daño fue en la cápsula interna, porque ahí está bajando toda esa información. ¿Eso quedó claro? ¿O lo repetimos? Repetimos cuántas veces deseen. Entonces, acá me dicen que lo repitamos, por supuesto. Entonces, ¿qué irriga la arteria cerebral media? Entonces, recordemos que la arteria cerebral media va sobre todo a irrigar más o menos a partir de esta zona y va a cubrir esta zona. Esto es exclusivo de la arteria cerebral media por su recorrido anatómico natural. Y eso lo que nos da es que irriga cara, brazo y manos. Muy bien. Ahora vamos a hablar, esperen, cambio de color, de la arteria cerebral anterior. Sabemos que la arteria cerebral anterior va a tener sobre todo una irrigación más medial, ¿cierto? Y esa irrigación medial pues va a ser toda esta de acá. ¿Y qué nos compromete esto? La pierna, básicamente, ¿sí? El miembro inferior completamente, es decir, también el pie, y también los genitales, muy importante para el cuadro clínico de la arteria cerebral anterior. ¿Listo? Entonces, hasta ahí entendemos por homúnculo motor que irriga la arteria cerebral media. Ahora lo que sucede es que yo les decía que esta información tiene que llegar en algún momento a la pierna, ¿no? O sea, acá estoy diciendo, listo, voy a reírme, voy a mover mi mano, voy a aplaudir, pero esta información tiene que llegar por allá hasta el bracito y hacia la cara, ¿sí? Hacia la cara. Muy bien, ahí nos quedó bastante hecho el dibujo, pero se entiende, ¿no? Tiene que llegar hasta la cara y lo va a hacer por axones, ¿cierto? Porque acá va a estar la neurona y acá va a ir el axón, ¿cierto? Y pues va a tener muchos procesos, va a decusarse en las pirámides, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que ese axón tiene que bajar hasta el brazo. Eso está claro. ¿Por dónde baja ese axón? Va a bajar por una estructura que se llama así, cápsula interna. Y la cápsula interna está ubicada justo por acá, en los ganglios, muy cerca a los ganglios basales, ¿no? Acá tenemos caudal, acá tenemos putamen, los globos pálidos, tálamo, y por acá están esos axones. También lo ven en esta imagen. Tenemos toda nuestra corteza y está bajando para que eso llegue al brazo. ¿Listo? Perfecto. Ahora lo importante es, ¿en qué momento la arteria cerebral media me podría causar un cuadro que solamente me afectara la cara, el brazo y la mano? Que es esta representación que yo les hice acá, ¿cierto? De lo que irriga naturalmente la arteria cerebral media. ¿O en qué momento la arteria cerebral media podría causarme que todo el de mi cuerpo se alterara, ¿cierto? Entonces la respuesta es, depende de qué parte de la arteria cerebral media se tapone, por decirlo así. Perdón el lenguaje coloquial, pero se tapone. Entonces sabemos que es facial y braquial si no se altera la cápsula interna, porque la cápsula interna acá está reuniéndose toda esta información y están bajando todos los tractos, está bajando todo el tracto córtico espinal por ahí. ¿Listo? Entonces sabemos que si yo no afecto eso, pues voy a tener la clínica clásica de la arteria cerebral media, que es cara y brazo. La pregunta ahora es, ¿qué va a pasar si justo esta zona se llega a afectar? Entonces ahí tendríamos que se va a afectar toda la información que está bajando. ¿Listo? Y esa puede ser de brazo, de cara, brazo, mano y también pierna, miembro inferior y genitales, porque todo está bajando por acá. Y lo que sucede, y es muy interesante con la arteria cerebral media, es que esta arteria cerebral media va a tener unos vasos perforantes, se le denominan así, que ¡pum! Justo van a irrigar
a la cápsula interna. Entonces ya sabemos que si tenemos una oclusión de estos vasos en específico, vamos a tener esa clínica de alteración de la clínica de la cápsula interna, que es todo el hemicuerpo. Muy bien. También podemos deducir que si es por su porción esfenoidal, porque si en general afectamos toda esta zona, ya, chao, nada que hacer. Se nos dañó toda la cápsula interna, por ende, se nos daña toda la información que iba bajando. Pero lo que puede pasar, como les decía, ya para terminar, es que si no afectamos esto, pues acá la arteria cerebral media va a seguir su recorrido natural y su recorrido natural va a ser más o menos este que estoy dibujando, que va a ser, ¡pum!, hasta acá. Este es el recorrido natural. Entonces, si yo tengo una oclusión en estos cuadros que yo les puse ahí, vamos a tener la clínica clásica, que va a hacer que se afecte la cara, el brazo o la mano. Eso es. O sea, afectar M3, M4, exactamente. De hecho, desde M2. Realmente, eso es lo más importante de arteria cerebral media, como para ubicarse, porque los pacientes también van a tener afasias, pero las afasias son difíciles de diagnosticar. Normalmente una afasia realmente termina diagnosticando un fonoaudiólogo, un profesional en ello. En el examen probablemente les pongan afasias y ya tienen las nociones más o menos de cuál es de Broca y cuál es de Wernicke, pero la parte motora es la que les va a guiar totalmente si es de arteria cerebral media. Y ya saben que tienen estas dos opciones. Y algo importante es que si les llegan a decir que se afectó todo el hemicuerpo, o sea, una persona está hemiparética, es decir, no puede mover la mitad de su cuerpo, ya saben que esa vaina viene de cápsula interna, nada que hacer, es de cápsula interna, por ende es de la arteria cerebral media, solo que van a saber que van a ser los vasos perforantes que les mencionaba o va a ser su porción M1, esfenoidal. ¿Listo? Eso queda claro, es un poco más, ¿cierto? Un poco más, no sé, como entendible o no. Me dicen por acá que sí, listo. Si no, detengan. Entonces, ahora como que sí vamos entendiendo más este dibujo. Teníamos el giro precentral, la corteza motora primaria, teníamos también por acá la corteza somatosensorial en el giro postcentral, teníamos el campo visual primario, que realmente es el movimiento de los ojos. También habíamos hablado de eso, de las afasias, ¿no? Entonces acá miren, tenemos el área de Broca, tenemos el área de Wernicke y tenemos una carretera de información que me comunica a los dos, que le llamamos el fascículo arqueado. Muy bien, excelente. Entonces va teniendo sentido. También yo les había dicho que para llegar al lobo occipital teníamos que prácticamente atravesar todos los lóbulos, ¿no? Entonces, de hecho, también acá vemos esto que nos hablan de una hemianopsia homónima contralateral. Entonces, ahí va teniendo sentido este síndrome de arteria cerebral media. Ahora bien, esto lo pensé bastante en traerlo porque creo que o sea, nos ha costado realmente construir esta noción porque es bastante compleja, pero resulta, voy a ir pasando estas diapositivas, que dependiendo de en qué lugar yo afecte esta arteria cerebral media, voy a tener una clínica. Ya les hablé de la más importante. Por un lado, de la del territorio completo, y la del territorio completo se refiere a que también tape los vasos perforantes. Y acá lo tenemos, una hemiplegia contralateral, bueno, etcétera. También teníamos una profunda, que la profunda realmente es la específica de los vasos perforantes. Entonces, con esto no quiero que se vayan a enredar, solo quiero que sepan que hay una clasificación para esto y hay una sintomatología específica para esto. ¿Qué quiero que se lleven? Acá les estoy pasando de estas diapositivas que son bastante un poco extensas, es que efectivamente, dependiendo de donde yo tape mi arteria cerebral media, voy a tener una clínica, ¿no? Entonces, rápidamente, la idea no es enredarnos más con esto. Acá estamos viendo que la arteria cerebral media se tapó absolutamente toda, o sea, desde su porción M1 esfenoidal. Y acá lo que están viendo es efectivamente eso. Entonces están viendo que eh, todo el territorio vascular está teniendo un compromiso pues total, ¿no? Acá vemos el lóbulo frontal, vemos más o menos toda la imagen, ¿no? Vemos acá el área de Broca, por acá vemos Wernicke, acá vamos a ver el fascículo arqueado, que es esta carretera de información, vemos el giro precentral, el giro postcentral, ¿cierto? Eh, entonces, básicamente, ahí lo estamos viendo.
Ok, entonces eso pasa en la arteria cerebral media cuando se tapa todo. Entonces acá lo tenemos. Tenemos esa alteración de las radiaciones ópticas, que es la hemianopsia contralateral. Tenemos esta hemiplegia y también la hemianestesia, que sería facio-braquial, pero ahora ustedes también saben que sería crural, porque se está tapando absolutamente toda la arteria cerebral media, por ende también la cápsula interna se está tapando. Y tendríamos una fascia global, porque si tapamos todo, chao área de Broca, chao área de Wernicke, chao el fascículo arqueado. Por acá me preguntan que si puedo explicar el diagnóstico sindromático. Entonces, ¿a qué te refieres con eso? O sea, que explique como los signos y síntomas que tendría, el lugar donde estaría y la etiología, porque es más o menos lo que hemos venido haciendo. Creo que en todo esto. Ah, ¿qué significa esa vaina? Entonces, lo vamos a explicar justamente con este ejemplo. Cuando se refieren en neurología a hacer un diagnóstico sindromático, no solamente es sindromático, sino es sindromático, topográfico y etiológico. A lo que se refiere es que unos signos y síntomas me van a llevar a saber dónde anatómicamente está la alteración. Y por último, yo voy a deducir qué me causó esa alteración. Entonces, un diagnóstico sindromático, por ejemplo, de si una isquemia total de la arteria cerebral media, iniciaría con unos signos y unos síntomas. ¿Cuáles son esos signos? Una hemiplegia contralateral completa. También tendríamos una fascia, ¿cierto? Una fascia de Broca. Muy bien. También tendríamos la alteración sensorial. Esos son signos y síntomas. Hasta ahí, paso uno completo. Ahora yo voy a tener la segunda parte. La segunda parte es dónde puede suceder eso. Ustedes, como lo hemos repetido un montón, ya sabemos que eso puede suceder pues en la cápsula interna, pero en dado lugar que yo tapara toda la arteria cerebral media, pues afectaría mi lóbulo frontal, mi lóbulo temporal y la cápsula interna y mejor dicho ahí afectaríamos a todo el mundo. Entonces ahí ya sabemos dónde se está causando la alteración. Y lo último es decir, listo, ¿y qué me puede causar eso? Entonces yo les pregunto, ¿qué me puede causar eso? Y pues voy a responderles, es una isquemia, es una de las posibles causas, ¿no? A eso se refiere un diagnóstico sindromático, topográfico y etiológico. ¿Listo? Eso es, básicamente. Bueno, acá tenemos la arteria cerebral media de nuevo, entonces acá puede suceder que únicamente se nos tape los vasos que están irrigando la cápsula interna. Por ende, ahí nuestra clínica sería básicamente motora y sería básicamente sensitiva. En teoría no deberían haber afasias de Broca ni de Wernicke. Yo sé que ahí está escrito afasia transcortical, pero ustedes ya saben a qué me refería yo con transcortical. Y era que las áreas cercanas digamos, a todo lo que viene siendo el área de Broca, el área de Wernicke, se pudieran ver afectadas. Y por alguna razón se ha visto que cuando hay este tipo de ACV, entonces, pues acá, sobre todo, ¿no? Lentículo estriado, ¿sí? Se ha visto un poco ahí de alteración en la producción del lenguaje, pero ya sabríamos que si solamente yo dañé la cápsula interna, por ahí va información motora y va información sensitiva y por ende no tendría otro tipo de clínica. Contrario a si afectara todo el territorio completo, ¿cierto? Tendría fascia broca, afasia Wernicke, también tendría la hemiplegia contralateral, la hemianestesia contralateral, mejor dicho, tendría yo de todo. Hasta ahí, eso es claro, ¿sí? Territorio completo, me refiero a M1, M2, M3, M4, exactamente, a eso me refiero. O sea, cargarme toda la arteria cerebral media, ¿cierto? Y pues tiene sentido, si me cargo toda la arteria cerebral media, pues me voy a cargar todas las funciones asociadas a las zonas que ella irriga, afasia de Broca, Wernicke, ¿cierto? Todo eso va a suceder. Y es esta imagen que están viendo. Esta es una imagen en la cual nos cargaríamos toda la arteria cerebral media. ¿Listo? No solamente tendríamos una manifestación motora, sino que también tendríamos las afasias, pero también tendríamos una alteración visual. También tendríamos una manifestación sensorial. ¿Listo? Y acá lo están viendo. ¿Listo? Lo último que yo les quería decir con respecto a eso es que también puede haber un escenario en el que solamente se tapen por allá las arterias, que digamos los vasos sanguíneos que están únicamente irrigando la cápsula interna y ya sabemos que por la cápsula interna va sobre todo información motora y sensorial, por ende aquí no tendríamos afasis. Y tiene sentido, acá no está el área de Broca, ni está el área de Wernicke, ni está el campo visual primario. Y pues en teoría por acá no están pasando tampoco las radiaciones ópticas, por ende sería exclusivo de eso. Ahí queda claro.
Eso es lo más importante. Yo les dejé esto para que lo repasen si así lo desean. Esto es, digamos, una continuación, digamos, de qué sucedería, digamos, en cada territorio vascular de esta arteria cerebral media, más o menos qué pasaría. Pero realmente es muy similar a lo que hemos hablado. Lo último acá, que podría ser importante, es que yo les había dicho que la porción M4 de la arteria cerebral media tenía que irrigar al lóbulo frontal, pero también al lóbulo temporal. Y acá lo están viendo. En esta imagen están viendo la irrigación únicamente del lóbulo frontal y acá están viendo la irrigación únicamente del lóbulo temporal. Y si se afecta la división superior o la división inferior, va a tener también una clínica específica. Y realmente esa clínica específica la van a sacar por las afasias. Y yo afecto la división superior, que es donde está el área de Broca, pues que voy a tener una afasia de Broca. Pero en dado caso, yo tape la división inferior que me irriga lo que es el lóbulo temporal, voy a tener que una afasia de Wernicke. ¿Ok? Eso era lo último que quería que tuvieran en cuenta. Pero lo más importante era que entendiéramos este dibujo y que entendiéramos que podían haber estos dos casos, en el cual tuviéramos un predominio facial y braquial de la arteria cerebral media y una alteración total del hemicuerpo por la arteria cerebral media. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cuánto tiempo ya llevamos? Ya llevamos tendido, va largo esto, pero hasta ahí vamos bien. Entonces, por acá me están diciendo, y el profundo es M2, entonces la respuesta es no. En la división, bueno, por eso no quería confundirlos. Acá realmente profundo se referiría a las ramas profundas de la arteria cerebral media, que son las que irrigan la cápsula interna. Son las ramas profundas. Y son profundas porque se van por allá a lo que son los ganglios basales. A eso me refiero. Acá me afectan. Si se afecta la parte más superior de la arteria cerebral media, hay heminegligencia y se los tenía por acá. Pero sí, sí podría haber heminegligencia, también podría haber. Entonces, de hecho, acá yo les quería hacer esa pregunta a ustedes. La pregunta es, yo ya realmente les expliqué lo más importante y lo que tienen que saber de la arteria cerebral media. Ahora la pregunta es, ¿ustedes quieren que yo les desglose como parte por parte de la arteria cerebral media? Lo pongo en pregunta porque no quiero que se confundan y salgan al final y al final no quede claro. Entonces, ¿qué pasa cuando se tapa la berraca arteria cerebral media? O sea, pienso que lo que les decía, construimos ya una base. ¿Qué sucede cuando se tapa la arteria cerebral media? Entonces, por eso les pregunto, ¿quieren que termine, o sea, explicar de todo esto o nos quedamos con lo que veníamos y más bien nos queda eso supremamente claro? Por acá me dicen que explique de nuevo la parte de la porción M4. Entonces volvamos a este dibujo con la porción M4. Lo que les quería comentar es que, pues muy bien, acá tenemos la porción M1, esfenoidal, M2, insular, M3, opercular. Y la porción M4 tiene que irrigar tanto el lóbulo frontal como el lóbulo temporal, ¿no? Acá lo están viendo. Este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo temporal. Por ende, hay una rama, una división superior y hay una división inferior. A ese se le denomina. Básicamente eso es lo de la M4. ¿Ok? Ahora, para, digamos, lo que ustedes tienen que saber es reconocer una alteración de la arteria cerebral media, que ya lo saben. Tienen que saber, bajo pues lo que yo he visto, qué pasa cuando se tapa la cápsula interna. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Lo otro es un poco más complejo porque, como ustedes están viendo, la arteria cerebral media tiene varias ramas, tiene varias divisiones en sus propias porciones y cada una de ellas puede generar una clínica. Por eso este tema es bastante complejo. Por eso les digo, ¿quieren saber de ese tema o ya nos quedamos, lo dicho, con lo más importante que ustedes tienen que saber para que quede consolidado? Mientras tanto, mientras lo piensan o lo discuten, pues voy a responder preguntas. Pues me dicen, ¿hay diferencia si se afecta el lado derecho o el lado izquierdo de cada arteria? Aparte del lado donde se va a manifestar la afección. Y la respuesta es que sí. Ustedes, la mayoría de los que están en esta reunión probablemente sean diestros, ¿cierto? Eso significa que el hemisferio izquierdo es el que está controlando básicamente muchísimos aspectos del lenguaje, pero también de la coordinación motora. Unos de ustedes serán zurdos y eso significa que el hemisferio derecho es el que está controlando.
Y varios de ustedes serán ambidiestros, o eso espero, pero probablemente haya solamente una persona ambidiestra o directamente no haya. Y esto es importante, porque cuando se afecta la arteria cerebral media, por ejemplo, si es del lado izquierdo, y justo ese es el lado dominante de la persona, va a tener sobre todo esta clínica, o sea, en la que hay alteración, por ejemplo, de las afasias y del lenguaje, porque las personas dan por hecho básicamente siempre está como esta sintomatología, o sea, porque esta sintomatología parece ser siempre la general, o sea, ustedes en todos los esquemas casi que ven que cuando se afecta la arteria cerebral media, por un lado, la que se afecta es la del lado izquierdo y por ende tiene todas estas manifestaciones. Y esto se debe precisamente a estas dos cosas. Por un lado, que la mayoría de las personas tienen su hemisferio dominante como el izquierdo, por eso son diestros, es como la forma de entenderlo, pero también porque si ustedes vieran anatómicamente, para que un émbolo pase hacia la arteria carótida común, izquierda o derecha, es más fácil que pase por la izquierda. Y es más fácil que pase por la izquierda porque recuerden que la izquierda está directamente conectada al callado aórtico, no tiene un tronco brachiocefálico. Entonces, también por eso se suele afectar sobre todo más la parte izquierda. Pero esto obviamente podría cambiar si la persona fuera de un hemisferio dominante, por ejemplo, el derecho. Tal vez tendría una alteración motora, eso sí o sí lo va a tener, pero tal vez no tendría fasias, tal vez no tendría dificultades con el lenguaje, porque su hemisferio dominante es el otro. Eso puede pasar. Con lo más clave me dicen por acá, perfecto. Entonces me dicen, una pregunta, en el caso clínico de Jacinto, ¿tiene ACV isquémico, cardioembólico, izquierdo o derecho? Y la realidad es que en este momento no tengo el caso. Si alguien me lo podría dar, pues sería excelente porque eso es lo más importante y lo podríamos discutir si parece, o sea, si alguien lo tiene y lo pudiera pegar en el chat. Me gustaría hacer el ejercicio con ustedes, quisiéramos ese diagnóstico sindromático, topográfico y etiológico y ya quedamos listos para el examen. ¿Listo? Entonces, pues les pido el favor que mientras me lo pasan, vamos a continuar. Entonces, acá les dejo la presentación por si en algún momento quieren profundizar. Ya sabemos lo más básico de la arteria cerebral media. ¿Listo? Como que podemos más o menos dormir en paz hoy. Ahora vamos a hablar de la cerebral anterior. La cerebral anterior sí es muchísimo más fácil porque esta sí tiene su clínica básica de disfunción de esfínteres y miembro inferior. Eso es arteria cerebral anterior y punto. Acá tenemos, recuerdan las porciones, teníamos una porción precomunicante, una porción poscomunicante, la precallosa, que la vemos acá, una porción supracallosa, poscallosa. ¿Ok? Y la arteria cerebral anterior en general, digamos que no tiene muchas variaciones. La clínica, más o menos, siempre va a ser esta de acá. Lo que vamos a tener es la plejía o la paresia, dependiendo de la gravedad del ACV isquémico, de miembro inferior, según el homúnculo motor, y la disfunción de esfínteres. Eso es arteria cerebral anterior hasta que se demuestre lo contrario. Ya, ahí, eso es todo lo que tiene que saber de arteria cerebral anterior. Sin embargo, tiene unas cosas adicionales. Lo que pasa es que, como saben, pues la irrigación de la arteria cerebral anterior, sobre todo se da en la cara medial del cerebro. Y en todo esto tenemos también estructuras importantes. Una muy importante es el giro del cíngulo, que tiene información pues, emocional muy importante. También tenemos el cuerpo calloso, que está comunicando ambos hemisferios. Lo que ustedes están viendo en la imagen es por colorcitos, les ponen síntomas, les ponen, por ejemplo, abulia, y esa abulia les ponen los colorcitos y son las estructuras que están asociadas al daño o, digamos, a la causa de esa sintomatología. Entonces, básico, acá lo tenemos, gente, miembro inferior, tanto sensorial como motor. Adicional, le vamos a poner la incontinencia urinaria. Listo. ¿Y cuáles son esas otras cosas que podemos tener? Podemos tener la abulia, que es, eh, digamos que la definición, o sea, hay una definición un poco más técnica, pero básicamente es como esta falta de motivación de. Entonces, hay que tomar eso con pinzas. Motivación a lo que me refiero es, yo, por ejemplo, quiero patear un balón y sí o sí quiero patearlo, quiero patear el balón, quiero jugar fútbol. Entonces, listo, estoy listo para patear el balón, pero por alguna razón no puedo. O sea, no puedo ejecutar la acción que yo deseo. No sé por qué. Eso se le denomina abulia. No es similar a lo que sucede en la depresión, que yo tenga ganas de hacer algo y por mi estado emocional, sobre todo por la semiología del afecto, yo no pueda realizarlo. Esto es completamente distinto. Es decir, yo quiero mover mi celular,
tengo mi mano lista para levantar mi celular y no puedo. Por alguna razón, esa ejecución del movimiento final no se logra dar. Y eso puede suceder también en una afección por la arteria cerebral anterior, es porque se afecta el giro del cíngulo en general. ¿Listo? Sí, es verdad que podemos tener un poco de afasia. Esta es transcortical, entonces con transcortical se refiere a que tiene una clínica muchísimo menos severa a lo que sería una afasia broca. Vamos a discutir eso. Pero esto es arteria cerebral anterior, gente. ¿Listo? ¿Alguna duda con arteria cerebral anterior? ¿O estamos más bien claros con ello? Lo repetimos, como ustedes gusten. Mientras tanto voy borrando. Y a ver qué me van diciendo. ¿Puedes repetir lo clave? Por supuesto. Arteria cerebral anterior. Recordemos que va a irrigar sobre todo las regiones del giro precentral que controlan miembros inferiores. Y también lo más importante es la incontinencia urinaria. Entonces, miembros inferiores, incontinencia urinaria van a ser lo más representativo. Yo sé que puede ser un poco tarde para preguntar esto, pero yo quería saber si ustedes entienden cuando uno habla de que la manifestación es contralateral a la lesión, es decir, que la CB sea en el hemisferio derecho, pero que la manifestación sea contralateral. ¿Eso es claro para todos o no es claro? Me dicen que sí, claro que sí. Si no, o sea, lo digo para que, por si acaso, o sea, yo sé que es algo básico, evidentemente, pues es básico, pero básico significa que es fundamental entenderlo, por lo cual si alguien no lo entiende, lo explicamos. Pero pues ya saben, ¿no? Que hay una decusación de las pirámides, es decir, que la información del hemisferio derecho realmente controla es el hemicuerpo izquierdo, ¿no? A eso se refiere contralateral, y por eso si se afecta el hemisferio derecho, la clínica se ve en el lado izquierdo, ¿ok? Eso es importante porque solamente hay un síndrome de tallo que realmente sus profesores les piden que conozcan y es muy probable que se los pregunte, que es el síndrome de Wallenberg. Y por eso es importante entender eso, porque ahí las cosas se vuelven un poco difíciles, pero ya hablaremos de ello. Entonces, bueno, en general, acá les dejo un recuadro sobre las afasias transcorticales y transcorticales era esto, que básicamente es, digamos, lo mismo que una fascia broca, pero no lo es, en el sentido de que es una clínica muchísimo menos severa, pero pues esto se los dejo ahí como por conocimiento porque ni siquiera el neurólogo es la persona que puede, digamos, diagnosticar una fascia. O sea, uno como médico como que intuye que hay una fascia, que puede ser más de una característica de broca, que puede ser, uno intuye eso, pero el diagnóstico final realmente viene de otras profesiones. Entonces es más o menos para que lo conozcan. Entonces, seguiré repitiendo acá, perdón, seguiré respondiendo preguntas. Entonces me dicen las afasias de Wernicke y Broca se asocian con compromiso de la arteria cerebral media, ¿de acuerdo? Mientras que la arteria cerebral anterior se relaciona con la incontinencia urinaria y parecia de miembros inferiores. Excelente, exactamente, así sería. Lo único que yo le añadiría también a nuestra arteria cerebral media es que la cara y el brazo pues también estuvieran afectados, ¿no? Como esa parte motora, pero ahí estamos bien. Acá me dicen, no entiendo tanto cuando es ipsilateral arriba y abajo es contralateral, si es que pasa, creo. Esa es una excelente pregunta y eso es lo que sucede en el tronco encefálico. En el tronco encefálico pueden haber manifestaciones ipsilaterales a la lesión, es decir, acá tengo mi tronco encefálico y mi lesión puede ser de este lado, el lado izquierdo, y yo podría tener una manifestación en el lado izquierdo, pero también podría tener una manifestación contralateral a la lesión. Eso puede suceder, sí, y hay un montón de síndromes, sí, pero solo hay uno que vamos a tener que repasar. De resto, se los dejé en la presentación también, por si quieren repasar, pero son complicados. Efectivamente, pues de entender, la verdad son bastante complejos, pero sí, eso puede suceder. Bueno, entonces, pues voy a ir siguiendo con la arteria cerebral anterior. Entonces, pues acá lo importante de la arteria cerebral anterior es lo que les decía, incontinencia, hemiplegia contralateral, en específico de qué, de miembros inferiores, y pues también esa incontinencia urinaria. Pueden haber también fenómenos que se denominan dispraxias. Las apraxias, en general, apraxias es la incapacidad para realizar un movimiento aprendido. Un movimiento aprendido puede ser no sé, o sea, para que tengamos un ejemplo base, por ejemplo, aprender a patear el balón, que me guste jugar fútbol, si me entienden.
o en el gimnasio, ¿cierto? Hay movimientos aprendidos. Yo pues he aprendido, valga la redundancia, con el tiempo y con la práctica. Y en las apraxias o en las dispraxias, esos movimientos aprendidos se ven alterados, es decir, yo tengo una incapacidad para hacerlos como los hacía antes. Y eso es sobre todo importante cuando en la recuperación de la ACV es muy importante y pues ahí el rol de distintas profesiones que tienen para ello. Me decían por acá que es la bulia. Entonces, como les decía, acá tenemos nuestra imagen, la bulia. La bulia es, digamos, esta incapacidad para ejecutar una acción que uno desea. Les daba el ejemplo, yo quiero levantar mi celular en este momento y estoy listo, quiero hacerlo. Hasta puedo llegar a mover mi mano, pero cuando lo voy a levantar, simplemente no puedo. No entiendo por qué. Lo mismo, quiero patear un balón. Estoy en un partido de fútbol, estoy cobrando un penalti, por ejemplo. Listo, voy a patear, pero por alguna razón no puedo patear el balón, no puedo ejecutar esa acción final. Eso es a lo que se refiere la bulia. ¿Listo? Eh, Listo, muy bien. Este es un resumen para en algún otro momento quieran profundizar del tema. Este resumen lo que les hace es, digamos, una división muy minuciosa de qué sucede cuando se afecta a cada parte del vaso, pero ya concordamos todos que nos vamos a quedar con lo más importante. Listo. Entonces, nos vamos con la arteria cerebral posterior. Ahorita me dicen por acá, ¿será que a lo último de la sesión ahorita nos puedes poner casos clínicos donde identifiquemos lo que sucede y qué arteria está alterada? Sí, claro, lo podemos hacer y recuerden que vamos a desglosar el caso de su RAE como primera tarea, lo vamos a desglosar y después podemos hacer casos clínicos. Sí, claro, por supuesto. Entonces, gente, arteria cerebral posterior, circulación posterior. Entonces, de la circulación posterior hay muchas cosas importantes porque tenemos la arteria basilar, tenemos la pica, la aica, la suca y también la arteria cerebral posterior. Primero, quiero que hablemos de la arteria cerebral posterior única y exclusivamente. Recuerden que tenemos estas regiones quirúrgicas, que son la precomunicante, la postcomunicante ambiens, postcomunicante posterior, cuadrageminal y las porciones corticales. Estas porciones corticales efectivamente pues irrigaban ¿qué? A la corteza y sobre todo a qué corteza nos llama la atención en este momento, pues a la corteza visual primaria por allá en el lóbulo occipital. Listo. Entonces, la clínica de la arteria cerebral posterior va a ser una muy específica. Esta es básicamente, efectivamente, una hemianopsia homónima, pero que respeta la visión macular. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué tienen que saber de arteria cerebral posterior? De arteria cerebral posterior tienen que saber dos cosas básicas, que irriga la corteza visual primaria por acá, pero que también va a irrigar al tálamo. El tálamo, ese lugar anatómico donde confluía la información de todo lado, información sensorial, pero también información motora, ¿cierto? El tálamo. Esas dos estructuras como son las generales para reconocer una C de arteria cerebral posterior. Esas dos estructuras, repito, tálamo y nuestra corteza visual. Listo. Entonces, ¿qué puede suceder cuando tenemos una ACV de arteria cerebral posterior? Entonces, lo que vamos a tener son parestesias y también pérdida en general sensorial. Esta va a ser pues contralateral, la hemianestesia va a ser contralateral y es por el compromiso talámico. Y fíjense que acá es muy interesante, porque acá no estamos teniendo en ningún momento un compromiso motor, porque sabríamos que si tuviéramos un compromiso motor, tendríamos que hablar de arteria cerebral media o de arteria cerebral anterior. Y miren que acá solamente estamos hablando del compromiso sensorial más el compromiso visual. Eso es igual arteria cerebral posterior. La hemenepsia homónima se refiere, homónima, es que sea en el mismo campo visual, aunque eso puede sonar confuso, pero básicamente lo que estamos viendo, o sea, el campo visual que esas radiaciones ópticas llevan la información, ya me voy a hacer entender. Entonces, primero tenemos acá la pérdida sensorial, pero en ningún momento tuvimos un déficit motor, en ningún momento tuvimos una afasia, en ningún momento tuvimos absolutamente nada de esos síntomas. ¿Listo? Me dicen por acá, esta es la arteria de la triple H, ¿no? La arteria de la triple H es la arteria coroidea anterior. Sí, sí, la arteria coroidea anterior, que de hecho es, by the way, una rama de la arteria cerebral media.
te perdiste porque no hay compromiso motor. Entonces, supremamente importante, no hay compromiso motor porque la estructura afectada, sobre todo acá, está siendo el tálamo y se están afectando sobre todo los núcleos talámicos que llevan información sensorial, no los que llevan información motora. Por eso casi siempre en una ACV de arteria cerebral posterior, lo que vamos a tener es un déficit únicamente sensorial porque se están afectando los núcleos talámicos que llevan esa información, no se afecta otro tipo pues de núcleo en general. Pueden haber, hoy como todo en esta berraca carrera, y ya se están dando cuenta, hay 10.000 formas de hacer las cosas y ver las cosas, pero realmente no hay, o sea, habría pérdida sensorial. Y lo otro sería la alteración visual. Tendríamos esa hemianopsia homónima, y la hemianopsia homónima va a ser muy particular porque les voy a mostrar una foto desde mi buscador, pero borro, digamos, lo que estoy dibujando. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué es esa racaína de las hemianopsias? Entonces, sé que ya la han visto en sus laboratorios, em, y la que yo quiero es la hemianopsia homónima que respeta mácula. Es, de hecho, es una imagen bonita para que les quede claro. Y acá las tenemos. Vea, pues, de hecho es de Quizlet. Entonces, yo sé que vamos a hablar de la vía visual, pero es lo que tienen que saber, de nuevo, de arteria cerebral posterior. La visión macular es esta de aquí, este circulito, que de hecho tiene que ver con la mácula, evidentemente. Entonces, cuando yo me refiero a una hemianopsia que respeta visión macular, es que no va a ser completa. Si ustedes ven en esta imagen, también de una hemi, es decir, la mitad, anopsia, no se está viendo y se está perdiendo, digamos que la mitad del campo visual. Cuando pasa por, digamos, cuando hay una alteración asociada a la corteza visual, va a pasar un fenómeno muy interesante y es que se va a respetar este circulito de acá, que se le denomina la visión macular. Entonces, al final, lo que tienen que saber de arteria cerebral posterior es que vamos a tener un déficit únicamente sensorial, ¿ok? Y además vamos a tener una hemianopsia homónima en la que la visión macular esté presente. Es bastante característico de ese lugar. Listo. Entonces vamos con las preguntas. Eso es, o sea, lo básico, lo más básico de arteria cerebral posterior. Eso no significa que no hayan otras cosas, pero lo que sí les digo es que esto es lo más clásico que tienen que saber. Entonces, ahora sí, volvamos acá y describamos otras cosas, pero ya lo básico lo saben. Déficit sensorial y una hemianopsia homónima que respeta la visión macular. Listo. Entonces, por acá, de hecho, me estaban hablando de qué son eso de las alexias, las afasias. Bueno, también me hablan un poquito de anoxia. Entonces, habíamos hablado del hemisferio dominante. Para la mayoría de la población, el hemisferio dominante es el hemisferio izquierdo, ¿sí? Eso explica por qué las personas son diestras en su mayoría. Entonces, cuando se afecta el hemisferio dominante, que depende igual de la persona, sí podríamos llegar a tener unas alteraciones un poco cognitivas. Una de ellas es la alexia, sinagrafia. La alexia es que no pueden leer, pero esta va a ser muy característica porque sí van a poder escribir, pero no van a poder leer. En general, lo importante es que las personas no podrían leer. Sí puede haber una afasia, pero es una muy específica, que es la anómica, es que, o sea, nómico, anómico, se refiere de nominación, es decir, de nombrar. Es decir, ustedes ven su computador y ustedes están seguros de que es un computador, ¿sí? Si yo les dijera que tienen enfrente en este momento, unos de ustedes me dirían computador, otros me dirían iPad. Están teniendo la capacidad de nombrar los objetos, de nombrar las cosas. Entonces, hay un tipo de afasia en la cual solamente se afecta justo ese componente, y es el cual, lo dicho, no pueden nominar, no pueden nombrar las cosas. ¿Listo? Eso como en general de lo más importante. Las agnosias son dificultades para reconocer también. Entonces, pues ahí ustedes tendrán una de las más famosas que siempre los hablan en clase, que es la prosopagnosia, que es la capacidad de reconocer rostros. Solo que ahí se pone un poco complejo la cosa porque la prosopagnosia se asocia sobre todo al hemisferio no dominante. Sí, las alteraciones que yo les acabo de mencionar se asocian sobre todo al hemisferio dominante. Entonces, ahí tiene una clínica mixta que sí la podemos volver compleja,
pero todo parte de lo mismo. Un déficit sensorial, una hemianopsia que respeta visión macular, ¿sí? O sea, que respeta ese circulito. Y tendríamos otras cosas dependiendo de qué hemisferio se nos altere, si es dominante o no. Si es dominante, las personas no podrían leer, tampoco podrían nombrar las cosas. Y si es justo un dominante, no podrían reconocer rostros. Ese es un resumen muy, muy general de arteria cerebral posterior. ¿Listo? Entonces, eso era lo más importante. Yo acá hice la tarea para que tuvieran esta presentación para el futuro y es que de ahí en adelante podemos hablar de los síndromes que queramos. Podemos hablar ahora sobre todo de lo que viene siendo el tronco encefálico y solo que esos síndromes son bastante complejos. Entonces hay unos síndromes asociados al mesencéfalo, son estos, se los dejo acá para que los repasen. Si en algún momento quieren discutirlos, pues los discutimos, pero pues realmente ya se sale del objetivo, al menos inicial de esta tutoría, pero sí, hay unos síndromes, se los dejo descritos. Hay unos síndromes asociados a la arteria basilar. La arteria basilar también, cuando se afecta, va a tener unas características muy importantes. Y acá lo importante que pasa en tallo, y gente, es que si ustedes vieron, cuando se afectaba un hemisferio cerebral, la clínica era siempre contralateral. Básicamente, casi siempre era contralateral, es contralateral. Pero en tallo, lo que va a suceder es que la clínica es mixta. Van a tener unas manifestaciones ipsilaterales, o sea, donde está la lesión, donde van a también a tener unas lesiones contralaterales. Y de ahí la complejidad de diagnosticar estos síndromes. Lo que yo quiero que se lleven de tronco encefálico en general es que cuando tengan una clínica así bien rara, que tenga una alteración contralateral y ipsilateral, ya saben que eso es en el tronco encefálico. Puede ser en un mesencéfalo, puede ser en el puente, puede ser en el bulbo raquídeo. Sí, y ahí se vuelve complejo, pero ya saben que eso no es cortical. Eso es lo más importante. ¿Listo? Me dicen que sí es importante para el radio de médicas mencionar los síndromes de la arteria cerebral posterior. Yo realmente no diría que es lo más relevante. Lo más relevante es que, claro, arteria cerebral media, arteria cerebral anterior. ¿Listo? Eso es lo más importante. Ya estamos terminando. Yo creo que ya, si se entendió, si lograron, digamos, llevar como los mensajes más importantes, ya tienen ganados ahí su examen y también tienen una noción importante de lo que tienen que saber de neurología. Sin embargo, o sea, acá les voy a explicar un síndrome medular y medular realmente es porque está en inglés de la traducción, esto es realmente del bulbo raquídeo, que es el síndrome de Wallenberg. Y se lo hago porque sé que varios de ustedes han tenido clase con el doctor Velázquez. El doctor Velázquez siempre menciona este síndrome y sí suelen preguntar este síndrome, aunque sobre todo más a veces en otros exámenes, pero podría pasar, así que yo prefiero que ustedes te curen en salud. Entonces, el síndrome de Wallenberg básicamente es una alteración pues en lo que viene siendo el bulbo raquídeo y es causado por alteraciones en la arteria cerebelosa postero inferior, la pica. ¿Listo? Entonces, yo ya les dije que la regla para saber que una CB es de tallo es que sea raro, es que esa vaina a mí no me cuadre con nada. Y ese no me cuadre con nada es que tenga manifestaciones ipsilaterales y manifestaciones contralaterales. Eso es lo importante del síndrome de Wallenberg y es lo importante de tallo. En específico de este, lo que sucede es que se va a afectar pues el bulbo raquídeo y se van a afectar unas cosas muy particulares. Se van a afectar fibras simpáticas y ipsilateral a la lesión puede haber, por ejemplo, síndrome de Horner. Entonces, yo acá voy a empezar a describir, pero lo más importante es que el síndrome de Wallenberg es igual al hipo, ese famoso hipo, el hipo, hipo. El síndrome de Wallenberg, hay hipo, gente. Hay manifestaciones, sí, muy exóticas, pero hay hipo. Esa vaina por alguna razón tiene hipo, hipo, se los repito. El síndrome de Wallenberg tiene hipo. Muy bien. Entonces, ya sabiendo, partamos de que se nos presenta un paciente con un hipo persistente que no le quita, partamos de ese paciente, un paciente con hipo. Listo. Ahora vamos a ver qué puede suceder. Entonces, ipsilateral a la lesión, pueden haber alteraciones simpáticas. Entonces, tenemos este sistema nervioso simpático y parasimpático. Simpáticas podríamos tener el síndrome de Horner, keratosis, miosis y anhidriosis, ¿cierto? Adicionalmente vamos a tener vómito
porque en esta zona está un área que la van a ver en su áreas de gastrointestinal, que es el área postrema. El área postrema es la encargada de regular el vómito. Entonces va a haber vómito también. Entonces, hasta ahí hablamos de la parte ipsilateral. Síndrome de Horner, ipsilateral a la lesión. Listo. Adicionalmente, contralateral a la lesión, vamos a tener afecciones sensoriales. Entonces acá no se pueden confundir con la arteria cerebral posterior, porque la arteria cerebral posterior siempre era las lesiones contralaterales y además tenía alteraciones visuales, ¿no? Porque que irrigaba la arteria cerebral posterior, la corteza visual primaria. Acá en ningún momento están viendo alteraciones visuales, únicamente están viendo una alteración sensorial, sí la tiene, pero también tienen hipo. Yo les había dicho, esta vaina tiene hipo, hipo igual a síndrome de Wallenberg. Y tienen por ahí el síndrome, digamos, como alteraciones simpáticas. Y obviamente la arteria cerebelosa posterior inferior, cerebelosa, ¿a quién va a irrigar? Va a irrigar al cerebelo. Y si se daña el cerebelo, vamos a tener alteraciones en la coordinación, es decir, la ataxia, la dismetría, estas pruebas que vamos a ver mañana en la tutoría de semiología, entonces la prueba dedo-nariz, a eso se refiere. Alteraciones en la coordinación, el cerebelo se me daña. Eh, Básicamente, pues es como eso que tienen que saber del síndrome de Wallenberg. Tiene hipo, ipsilateral la lesión tiene un síndrome de Horner, contralateral tiene alteraciones sensoriales y el paciente además va a tener ataxia. Es claro, este síndrome, sé que ya deben estar mamadísimos y cansados, pero sí me parece importantísimo que ustedes conocieran este síndrome. Eh, em, Porque es posible que se los pregunten y a diferencia de los otros, no es tan simple deducirlo. Entonces, bueno, ya saben, hipo, paciente con hipo, Horner, alteración también sensitiva, pero también ataxia, o sea, todo lo que venga haciendo cerebelo y lo que pasa por el bulbo, igual el síndrome de Wallenberg, pero se los repito por última vez, hipo, ojalá no se los olvide. Hipo, muy bien. Eh, ¿Alguna pregunta sobre este síndrome? Nos preguntas por acá. Puedes volver a mencionar lo contralateral y lo ipsilateral. Y claro, entonces digamos que la afección sea, digamos, en el lado izquierdo, ¿sí? Como en el bulbo raquídeo, pero en su porción izquierda. Ipsilateral a él va a haber, por un lado, síndrome de Horner, tosis, entonces se cae el párpado, miosis, está contraída la pupila, anidrosis, esta incapacidad pues, para la sudoración, etcétera. Listo, entonces tendríamos un síndrome de Horner ipsilateral. Contralateral, tendríamos una alteración sensorial, ¿listo? Y adicionalmente, como se nos daña el cerebelo, tendríamos ataxia y dismetría, pero eso pues sí es general en el sistema, o sea, va a tener ataxia en general, o sea, cuando camine va a tener una marcha táxica, cuando se le haga la prueba de nariz va a tener ataxia. Y lo más importante de todo esto es que va a tener hipo, el hipo de toda la vida, va a tener hipo. O sea, va a tener todas estas manifestaciones así, súper neurológicas, súper guau, pero va a tener sobre todo hipo persistente. Eso debido a las alteraciones simpáticas. Eso es con el síndrome de Wallenberg. Importante el barraco hipo. Con el hipo, el resto ya lo deducen. O sea, porque en ningún momento antes les mencioné hipo. Va a ser muy raro que les mencionen hipo en una pregunta de neurología, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que genera el hipo? Las alteraciones simpáticas. Recuerden que el diafragma está inervado, pues, sí, por el nervio frénico, y eso va a tener una regulación, pues, del sistema nervioso autónomo. Si ustedes empiezan a correr, pues necesitan respirar más rápido, ¿no? Entonces puede empezar esto que se llama taquipnea, ¿no? Van a tener una frecuencia respiratoria más alta. El sistema simpático está regulando esto. Como acá tenemos una alteración del sistema nervioso simpático, porque ahí, pues, puede haber una isquemia, sobre todo a este nivel, se van a afectar ciertas fibras que controlan, pues, digamos, el nervio frénico y puede causar el hipo. El hipo es una contracción, digamos, desorganizada, por decirlo así, del diafragma. El diafragma, recuerden que es el encargado, pues, de mover los pulmones, ¿no? Por eso se causa el hipo, ¿listo? Por su alteración simpática. Y pues eso está relacionado con el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, bla, 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 etcétera. Eso es lo más importante. Hipo. Si ustedes ven que les dicen hipo en neurología, o sea, ustedes no están en gastro, ustedes no están en otra cosa, están en neurología, piensen en el síndrome de Wallenberg. Ya saben que es en el pulpo, que se altera la arteria cerebelar posterior inferior.
¿Listo? Entonces, por último, hipo. Muy bien. Esto de ACV hemorrágico realmente es muy corto. Recuerden que el ACV hemorrágico se divide en hemorragia subaracnoidea, que era asociado a las aneurismas. Lo importante del ACV hemorrágico, y se lo tienen que grabar en este momento, es que su característica semiológica más importante es la cefalea en trueno, el peor dolor de cabeza que ha tenido una persona, y probablemente así se los pregunten. Es un dolor severísimo, el peor que ha habido, y ¡pum! La persona tiene un dolor de cabeza tremendamente horrible y ¡pum! Pierde la conciencia. Y al perder la conciencia probablemente sea una ACV hemorrágica, en específico una hemorragia subaracnoidea. ¿Listo? Eso se tiene que llevar de hemorragia subaracnoidea barra ACV hemorrágico. Ahora, quiero hacer una precisión. Y digamos que si se los llegan a preguntar en su biología y les definan cefalea en trueno y ustedes dicen que es el peor dolor de cabeza, pues les van a decir que sí, pero falta algo. Realmente esta cefalea en trueno o sea, va a alcanzar su máximo dolor en menos de un minuto. En un minuto va a alcanzar ese máximo dolor que registran las personas. Esa es su definición, digamos, operativa real. Pero lo importante es que una persona le empieza a doler un montón de la cabeza, le duele un montón la cabeza y ¡pum! Pierde el conocimiento. Probablemente sea un ACV hemorrágico barra hemorragia subaracnoidea. Los síndromes de Claude, de Jerin y Weber no son importantes. Pues evidentemente pues, sí son importantes, pero no es lo más común que pregunten. Realmente pues yo no he visto que lo hagan. Tal vez estudiando un poquito de Weber, por eso se los dejé en la presentación, pero pues lo más importante era el Wallenberg. Eh, Igual, pues el Weber tiene una clínica muy simple, que si quieren al final lo podemos hablar. Son como dos síntomas, dos signos en general. Pero bueno, volviendo a la ACV hemorrágica, hemorragia subaracnoidea, entonces lo que les digo, básicamente es cefalea entrando. El otro componente es que, pues, el espacio subaracnoideo, recuerden las meninges, ¿cierto? Entonces, pues tenemos la dura madre, tenemos el espacio, digamos, el espacio subaracnoideo, tenemos la pía madre, y la hemorragia subaracnoidea va a ocurrir en ese lugar. Entonces, esperen, quisiera de hecho mostrarles una foto de las famosas meninges. O sea, sé que lo vieron en histología, pero pues para que entiendan dónde está causándose esa hemorragia. Entonces, si yo les pongo acá meninges cerebrales, les va a aparecer este esquema, de hecho, que es como el más típico. Esperen, lo abro bien. Muy bien, entonces, pues sí, tenemos este esquema. Esperemos esto hacia arriba. Y este esquema de las meninges son este tejido conectivo que básicamente protege literal el tejido cerebral, aunque no es exclusivo cerebral, pero en general el encefálico del hueso. Entonces acá lo que ustedes ven es cráneo y después tenemos unas capitas que se llama dura madre, aracnoides y pía madre. Lo que sucede es que en la aracnoides hay un espacio subaracnoideo y desde ahí de donde viene el nombre de la hemorragia subaracnoidea. Entonces, esas son las mismas capitas que yo les decía que se podían inflamar, podían causar algo que sabemos que se llama la meningitis. ¿Listo? Entonces, volvemos a este esquema y lo que ustedes ven es dura madre, que es tejido conectivo, o sea, colágeno, bla, bla. Tenemos la aracnoides y tenemos la pía madre, pero si son bastante observadores, van a notar que hay un espacio entre la aracnoides y la pía madre, y eso se le llama espacio subaracnoideo. Y también lo que van a notar es que hay vasos sanguíneos en ese espacio. Por ende, si hay vasos sanguíneos ahí, pueden sangrar. Y cuando sangran, a eso se le denomina hemorragia subaracnoidea. Esto evidentemente es bastante peligroso porque digamos, el cráneo es una bóveda, es una bóveda craneana. Y si se empieza a acumular esto de líquido, se va a empezar a presionar el cerebro. Eso nos explica la cefalea en trueno, esta cefalea tan severa al comprimir, esto es cerebro, ¿cierto? Esto de acá es tejido cerebral. Cuando yo empiezo a comprimir, pues la cefalea va a ser la peor de su vida. Pero eso es supremamente peligroso porque si yo empiezo a comprimir todo el encéfalo, puedo comprimir el tronco encefálico también. Ahí están los centros respiratorios, está el sistema reticular ascendente que nos da la conciencia. Si eso llega a suceder, pues por eso las personas pierden el conocimiento, suelen perder el conocimiento con una hemorragia subaracnoidea. ¿Listo? Eh, entonces, a eso se hace referencia con las dichosas meninges. Listo. ¿Qué es lo otro importante acá? Que la hemorragia subaracnoidea es sobre todo causada por aneurismas. Entonces, son estas, digamos, los aneurismas se causan por esta debilidad un poco también en el tejido vascular y
se van formando como estas prominencias que ustedes ven. La más común es la de la arteria cerebral anterior, y eso también puede causar también en una hemorragia subaracnoidea, pero en general hay muchísimas zonas que pueden causar estas aneurismas. Esto acá es un poco complejo pues, de entender porque realmente, si ustedes recuerdan este esquema más o menos básico que les mostré, realmente este tejido conectivo suele como proteger muchas zonas del cerebro, o sea, está como más o menos por todo lado, etcétera, etcétera. Entonces, igual lo importante es que ese es el espacio donde puede haber sangrado. Eh, y digamos que lo más característico siempre va a ser este signo. Este es un tag, lo que están viendo es un tag. Y lo que ustedes van a ver siempre es esto. Entonces les van a poner un caso, probablemente, que diga que normalmente, pues por los factores de riesgo, les mencionan una mujer, más o menos de 30 años, puede suceder, 35 años, que está sentada en el paradero del bus, está con un acompañante y dice que le empieza a doler la cabeza de una forma impresionante, 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 y tú pierdes la conciencia. Le dicen, se toma una imagen al ingreso y ven esto. Acá lo que están viendo efectivamente, pues es la hemorragia. Esta es la imagen más característica y es la que quiero que se lleven. Pueden haber otras imágenes como esta, en las cuales justo están viendo el territorio de un aneurisma. ¿Ok? Y el otro tipo de intracerebral que causa, o sea, te refieres al otro tipo de hemorragia, que ya la vamos a hablar, que supongo es esta. Ya vamos para allá. Entonces, la otra es la hemorragia intracerebral, que básicamente es dentro de ese tejido cerebral que pueden ocurrir las lesiones. Y pues ahí la clínica va a depender. La clínica normalmente va a ser progresiva. Recordemos que ahí yo les había mencionado las hemorragias de Duret. Entonces, esto tiene que ver sobre todo con la parte hipertensiva. Entonces, para eso, de hecho, vayámonos, no sé, al néter. Vayámonos así a esta imagen. Esperen, Bor, para que esté limpia la pantalla. Entonces, pues nada, discutamos eso de cómo sería intracerebral. Entonces, estos vasos realmente, pues acá se ven un poco por fuera, pero esto está teniendo que irrigar el parénquima cerebral, ¿cierto? O sea, tienen que irrigar hacia adentro. O sea, toda esa masa cerebral tiene que ser irrigada. Nosotros hablamos y discutimos en general los principales vasos, ¿sí o no? Pero esto tiene que llegar, por ejemplo, al tálamo. Sí, tiene que llegar a los ganglios basales y toda esta sustancia blanca también tiene que tener una irrigación. Entonces, cuando nos hablan de una hemorragia intracerebral, es que va a ser sobre todo en el parénquima cerebral que va a ocurrir una hemorragia. Bueno, creo que el color rojo sería el más apropiado. La hemorragia sería justo aquí, ¡pum! Empieza a sangrar por allá toda esa vaina mielina, ¿sí? Todas estas acciones como acá. Podría suceder que fuera aquí, en el tálamo, que los vasitos que llegan al tálamo empiecen a sangrar. Podría suceder que acá tenemos los ganglios basales, acá tenemos el putamen, entonces que el putamen empieza a sangrar. Acá tenemos el claustro, empieza a sangrar. Acá estamos ya en lóbulo frontal. Dentro del parénquima, o sea, dentro del tejido, empieza una hemorragia. ¿Listo? A eso se refiere hemorragia intracerebral. Tiene sentido, ¿ok? Pero es precisamente y específicamente eso a lo que se refiere con hemorragia intracerebral. ¿Listo? Entonces, la sintomatología ahí va a haber cefalea, pero no va a ser en trueno, no va a ser el peor dolor de cabeza de su vida. Entonces, ¿qué va a suceder? Ustedes están en urgencias, un paciente con una crisis hipertensiva, entonces tiene una tensión arterial por allá en 187 sistólica, y bueno, le empieza a doler la cabeza al paciente, le empieza a doler la cabeza al paciente y empieza a tener signos focales. Signos focales es que empieza a tener alteraciones neurológicas y ahí pues puede ser realmente cualquier vaina, puede ser motor o sensitivo, depende de la zona, ¿sí? ¿Quién sabe qué es lo que le esté sangrando a esa persona? Pero empieza con alteraciones neurológicas y son graduales. Estas pueden ser desde minutos hasta horas y pueden terminar en una pérdida de la conciencia. ¿Listo? Esa es la clínica, un ACV hemorrágico, y se dan sobre todo en ese contexto. Entonces se da en el contexto de las hemorragias asociadas a la hipertensión, que eso se le denomina emergencia hipertensiva, porque hay un daño órgano blanco afectado, pero no se preocupen, lo van a ver en su AIS cardiovascular el siguiente semestre. Entonces, esa es la clínica. ¡Pum! Paciente hipertenso, supremamente alto, empieza con sus vainas neurológicas y ¡pum! A las horas nos perdió la conciencia
Le tomamos una imagen y ese cerebro está sangrando. Si ustedes ven, como que no hay tanto una territorialidad, por decirlo así, en los vasos que mencionamos, sino que espontáneamente sangra aquí, sangra aquí, se puede sangrar aquí. Acá lo que estamos viendo, pum, sangra aquí. ¿Listo? Igual, sí hay una epidemiología importante que tienen que tener en cuenta, y es que esto se suele dar sobre todo en ciertos lóbulos, como lo son el occipital, el parietal, pero también puede darse en el puente, como el tronco encefálico. Entonces ahí teníamos estas de las hemorragias de Duret, pero también el cerebelo. Entonces, pum, de la nada aquí me empieza a sangrar. Eso, de hecho, está asociado a la gráfica que les mostré al inicio de esta tutoría. Y era la gráfica que yo les hablaba que el sistema podía regular una presión arterial media hasta 150 milímetros mercuriales de presión arterial media. Y esta es la respuesta a lo que sucede en general cuando superamos esos 150 milímetros de presión, sí, de presión arterial media. Y es que esos vasos se rompen y ¡pum! Empiezan a sangrar. Probablemente los que sean más afectados son los vasos más pequeñitos, porque no son los más fuertes, ¿sí? Un vaso de gran calibre pues tiene una túnica importante, ¿sí? Recuerden ese concepto histológico de arterias, arteriolas, capilares. Entonces los capilares son muy delgaditos y son esos los que van a empezar a sangrar. Pero claro, el problema es que si yo pues tengo mi tálamo evidentemente va a tener capilares. Si mis capilares del tálamo empiezan a sangrar, pues madre, eso hay que correrle porque puede ser bastante agresivo. ¿Listo? A eso se refiere con hemorragia intracerebral y ya saben en qué contexto puede suceder. Me dicen acá que si esto puede generar hidrocefalia. Entonces, pues recordemos que en general la hidrocefalia se refiere a los ventrículos cerebrales. Acá en este tag están viendo los ventrículos cerebrales, están viendo los ventrículos laterales. Acá están viendo, digamos, la parte más posterior de esos ventrículos laterales. La hidrocefalia se asocia sobre todo digamos, a un cúmulo, por decirlo así, el líquido cefalorraquídeo, que es el que se almacena en esos espacios ventriculares, y eso puede causar una hidrocefalia. Hidrocefalia es igual a líquido cefalorraquídeo de los ventrículos, es lo que quiero que quede claro. Pero creo que te suena eso, a que haya un efecto de la hidrocefalia, es que si empieza a sangrar el cerebro, pues se puede desplazar el cerebro, ¿no? Porque ya les había hablado que esto es una bóveda craneana con un espacio muy reducido, y si empezamos a botar sangre por allá, va a haber un efecto de masa, que es lo que sucede también en la hidrocefalia, y empezamos a comprimir el cerebro. Entonces empezamos a dañar el cerebro, se nos empieza a herniar, entonces se nos empieza a ir por ciertos orificios, por ejemplo, el orificio magno, ¿cierto? Se nos puede, ahí podríamos tener una hernia, no sé, cerebelosa, por ejemplo, etcétera. Eso es, eso puede pasar, pero pues sí, hidrocefalia se refiere a los ventrículos, ¿ok? Y se refiere al líquido cefalorraquídeo en general. Y listo, llegamos a los humanos. Entonces, pues de humanos, ¿qué tienen que saber? Sobre todo de profesionalismo. Tienen que saber que todo el tema de toma de decisiones. Entonces, acá pues les trae este resumen, y lo importante es que los menores de edad sí tienen una capacidad de decisión importante que hay que tener en cuenta. Lo que acá nos dicen, y según las últimas resoluciones de la Corte Constitucional, pues los menores de edad, aunque realmente se les denomina niños, niñas y adolescentes, según la legislación actual, de 0 a 6 años, son incapaces absolutos para tomar decisiones. ¿Eso qué nos quiere decir? Que de 0 a 6 años, nada, lo que diga su tutor legal. Pero de 7 a 17 años, los niños, niñas y adolescentes son capaces de asentir o disentir. Y esto se refiere a que no son realmente capaces de tomar una decisión, pero su opinión sí debe ser tomada en cuenta. Y es por eso que le denominan incapaces relativos. Esto, según la Corte Constitucional, debe ser progresivo, es decir, la opinión probablemente de un menor de 17 años deba tomarla muchísimo más en cuenta que la de uno de 7. Sí, dice algo más o menos, pero lo importante es que en este rango de edades pueden asentir y disentir, y básicamente es decir, hey, no estoy de acuerdo con el tratamiento que se me está dando, eh, pero al final digamos que el tutor legal podría tener la última palabra. Hay excepciones claras. ¿Cuáles son esas excepciones claras? Una de ellas son los derechos sexuales y reproductivos. Todos los mayores de 14 años pueden tener una vida sexual porque así ellos lo deseen. Es decir, un padre o una madre no le puede negar los derechos sexuales a su hijo o a su hija de 15 años. Eso ya es
son sus derechos y es problema por eso de esa persona. También hay otros, por ejemplo, con los testigos de Jehová, con la transfusión sanguínea. Entonces, ahí hubo digamos, un menor, un niño, niña, adolescente, es decir, un menor de edad, pues sí puso una tutela ante la Corte Constitucional de que decidía que no se podía transfundir. Al final la Corte Constitucional le dio la razón. Entonces, sí hay casos específicos que son estos dos. Lo importante igual es que les llega un paciente inconsciente con una hemorragia, un ACV hemorrágico, ¿sí? Un suaroideo, algo así impresionante. Ustedes en ese momento tienen que igual eh, atender a ese paciente y tienen que, sí, digamos, si no hay una especificación de que no se pueda transfundir, lo tienen que transfundir y punto. Pero son esas excepciones a lo que se refieren. En salud de poblaciones, lo que nos hablan es que, el resumen es que básicamente la sociedad es la que pone la discapacidad. O sea, es la sociedad la que va a dictaminar qué tan discapacitada es una persona. Por eso ponen un ejemplo muy importante, es que si digamos en todas las estaciones de Transmilenio por ejemplo, las personas que estén en silla de ruedas tengan un acceso fácil al sistema, pues no van a tener una discapacidad realmente tan alta como lo sería si no hubieran esas rampas, porque directamente no podrían utilizar prácticamente el transporte público. Entonces, a eso se refiere, como que ahí busquen sobre todo esa respuesta que les diga que es básicamente la sociedad la que está incapacitando a las personas y por ende hay unas barreras que deben, digamos, romperse, que desde la salud pública deben ser tenidas en cuenta para que haya cada vez menos discapacidad que viene sobre todo del origen social. Y de sociohumanismo, lo más importante es ahí Jean-Martin Charcot. Charcot es el padre de la neurología, ¿sí? Y eso realmente es lo más importante. Charcot es el padre de la neurología y ya está. Sí, ahí, sí, fin. Eso es todo. Así que ahora la idea es que para los que se deseen, pues desglosemos el caso del paciente, ¿cierto? Que tienen en su RAE. Y adicionalmente, pues si nos da el tiempo y si nos da la energía, porque ya vamos para 2 horas de tutoría, pues sobre todo ustedes, ¿no? Yo me puedo quedar hasta la hora que quieran. Pues hablemos entonces de otros casos y los podamos deducir. Eh, entonces voy a dejar de compartir un momento mientras busco el caso. Mientras tanto, pues voy recibiendo, por supuesto, todas sus preguntas